días. Buenos días. Aquí estamos otra vez. ¿Me he puesto aquí? ¿Me pongo más? Perfecto. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estáis ya preparando este nuevo año para que sea un año despegue para lo que el Señor tiene para nuestras vidas? Amén. Amén. Muy bien, pues hoy continuaremos con la tercera parte, ¿sí? Y capítulo final de esta trilogía, ¿se llama? Trilogía, que comenzamos en enero, el primer domingo de enero, no sé si os acordáis, ¿sí? Pero hoy terminaremos con ella. Y por si alguno no estuvo, comenzamos el año diciendo el primer domingo de enero que muchas veces yo compartí un propósito que me hago muchas veces y que me hice este año, es que Señor, yo quiero que en este nuevo año, en este 2026, mi relación contigo vaya al siguiente nivel, ¿sí? Y ya hablamos de que no se trata de niveles, pero se trata de poder crecer aún más en eso que Él ha preparado para nosotros, profundizar más, conocerle más, ¿sí? Y crecer en la plenitud de lo que Él tenía para nosotros diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y muchos dijisteis, sí, yo también quiero eso para mi vida, ¿no? Entonces estuvimos hablando de que Jesús mismo les reveló a sus discípulos dos de las herramientas más poderosas que Él nos dio para alcanzar y vivir en la plenitud de esto que estamos hablando, ¿sí? ¿Vamos recordando? Esas dos herramientas, nuestro Señor es muy curioso porque las menciona en el único momento descrito en los Evangelios en el que los discípulos están intentando hacer aquello que el Señor les mandó hacer, les enseñó a hacer y de repente no pueden hacerlo. ¿Qué es lo que les mandó a hacer? ¿Qué es lo que les había enseñado el Señor? Que anunciaran el reino de Dios allí donde fueran, no solo con palabras, sino con poder. Es decir, trayéndolo a aquel lugar, sanando a las personas, liberando a las personas de la opresión del enemigo, incluso resucitando a los muertos. ¿Sí? Y ellos ya lo habían hecho, pero de repente se encuentran en una situación en la que tienen delante a un muchacho epiléptico y no solo no consiguen sanarlo, sino que el muchacho sigue ahí convulsionando, echando espumarrajos por la boca. ¿Sí? Si alguien se pregunta ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el monte de la transfiguración. ¿Sí? Podéis mirarlo, están en YouTube las dos primeras partes de esta trilogía y os animo a que lo repaséis porque el Señor nos quiere hablar con esto, ¿sí? Y Jesús llega en medio de una gran discusión que se produce cuando los discípulos no pueden sanar al muchacho. Este detalle de la discusión nos lo da el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y leemos en Mateo 17, empezando por el 14, dice: cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y atentos, porque como dijimos y hemos dicho tantas veces, y es tan importante que se nos grabe no solo aquí, sino aquí, Jesús es la teología perfecta, ¿sí? Él es la imagen visible del Dios invisible, es el que nos lo ha dado a conocer. Entonces, Él mismo decía: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Os acordáis, verdad? Si tengo cualquier concepto acerca de Jesús, acerca de Dios, de Dios Padre, que no se sostiene con la vida de Jesús, sobre cuál es su voluntad, qué es lo que Dios hace, no hace, cómo actúa, si algo de eso no encaja con la vida de Jesús, con lo que Él haría o diría, ese concepto está equivocado, ¿sí? Entonces, vemos aquí que los discípulos no han podido sanar a este muchacho, ¿y qué dice el Señor? ¿Le parece normal? Porque dice, bueno, a veces esto pasa. Hay casos que sí, hay casos que no. Es como que le parece lógico, o se sorprende, no se sorprende. Vamos a ver, dice Mateo 17, del 17 al 18. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Y esto ya os lo dije el primer día, en el primer mensaje, y lo repito de nuevo porque es súper importante, y es que
yo le doy gracias a Dios de que este relato esté aquí, en nuestra escritura, en la escritura que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y le doy gracias de que Jesús llegara en medio de esa discusión, que respondiera lo que respondió y que hiciera lo que hizo. Porque haciendo eso, disipó cualquier duda que pudiera nublar nuestra fe. ¿Sí? Porque imaginaros, ¿qué habría pasado si Jesús no habría llegado en ese momento? Ese muchacho no habría sido sanado. Y entonces habríamos tenido la excusa en las Escrituras de por qué a veces Dios sana y a veces Dios no sana. Nos habíamos quedado con nuestras conclusiones erróneas, equivocadas, esas teologías que nos hemos sacado acorde a nuestras experiencias, no lo que Dios enseña. ¿Sí? Pero Jesús vino y mostró cuál es la voluntad del Padre. Y les dijo el por qué no habían podido sanarlo. ¿Os acordáis? Pero fijaros en esto. Volvamos a aprender de los discípulos, que no sacan conclusiones de su experiencia, sino que en el versículo 19 se nos dice que entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Es decir, hasta ellos les dice: esto no es lógico, ¿qué ha pasado aquí? O sea, lo hemos hecho 1000 veces, tú nos lo has enseñado, te lo hemos visto hacer, ¿por qué? O sea, no se quedaron con él, bueno, a veces pasa. No, fueron en privado con Jesús. Y esto es precisamente lo que tenemos que hacer cuando haya una respuesta a una oración, a una situación que no se alinea con lo que el Señor nos enseñó. No sacamos nuestras propias conclusiones, no rebajamos el nivel de nuestra fe a nuestra experiencia, ¿sí? Lo tenemos que levantar a nuestra fe a lo que dice la palabra de Dios y ir a su presencia a preguntarle: ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está sucediendo? Porque algo clave, fundamental, es que su palabra nunca falla. Su palabra nunca falla. Dios valora su palabra por encima de todas las cosas. Esto es súper importante que lo entendamos. Porque si Él tiene ese valor y esa estima a su palabra, quizá deberíamos plantearnos seriamente por qué nosotros tenemos esa facilidad para cuestionar su palabra, para ponerla en duda cuando nuestras experiencias no se alinean a lo que Él ha dicho. Mirad, en el Salmo 138, versículo 2, el salmista dice: quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. ¿Sí? Tu palabra por encima de todas las cosas. En Números 23, 19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? En Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y estos son solo algunos versículos los cuales nos dicen que la palabra de Dios es fiel. Hay muchísimos más versículos que nos hablan de que podemos confiar. Esa palabra de Dios es inmutable, es segura. Dice que Él mismo, que Dios se sujeta a su palabra. ¿Sí? Eso es decir, Él permanece fiel a lo que ha dicho, a lo que ha establecido, aunque nosotros cambiemos. Él no cambia, Él se mantiene. Y esto es súper importante de entender, porque Dios se mantiene firme a su palabra. Él la ha exaltado por encima de todo, lo acabamos de leer, ¿sí? Y esto significa que el hecho de que Él sea soberano, atentos, el hecho de que Él sea soberano no significa que vaya por la vida haciendo lo que le da la gana. No se levanta un día y dice: hoy me apetece cumplir mi palabra, pero mañana quizá no. Mañana quizá cambie. Eso no es lo que significa ser soberano, ¿sí? Dios no es como nosotros. Gracias al Señor que no es como nosotros. Porque en su soberanía Él estableció, Él escogió establecer las cosas mediante su palabra, ¿sí? Y ni Él mismo falla a ella. Y esto es tan importante y tan crucial que lo entendamos. Porque si nosotros no hacemos nuestra parte y no hacemos las cosas como Él nos ha enseñado que las hagamos, como está establecido,
Hay muchas cosas que Dios había preparado para tu vida, desde antes incluso de que nacieras, que no las veremos realizadas. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, porque Dios no falla su palabra. Y no se va a saltar sus propias normas por el hecho de que nosotros seamos infieles y no hagamos lo que Él nos ha mandado. ¿Me seguís lo que estoy intentando deciros? Es súper importante. Por eso esa frustración que expresó Jesús. ¿Habéis sentido esa frustración en sus palabras cuando dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. ¿Sí? Era precisamente por eso. El Señor estaba diciendo: chicos, os lo he enseñado montones de veces y necesito que lo entendáis porque queda poco tiempo. Os he enseñado cómo vivir reflejando al Padre, siendo su imagen, trayendo su reino a esta tierra, a cada situación. Porque vamos a hacer un paréntesis para entender lo que está pasando aquí. Dios entregó el dominio de toda su creación al ser humano, ¿sí? Al hombre y a la mujer, creados a su imagen y semejanza para que ellos gobernaran, ¿os acordáis? Sobre la creación. Y ellos tendrán dominio, ¿sí?, para que trajeran su reino y gobernaran sobre la tierra como Él mismo lo haría. ¿Y qué hizo el ser humano? En lugar de cumplir aquello para lo que había sido creado, usó ese regalo que Dios le había dado, que Dios mismo se lo había entregado al ser humano, la autoridad sobre la creación, y se lo entrega ¿a quién? Al enemigo de Dios, al obedecerle a Él. ¿Sí? Por eso Dios tuvo que hacerse hombre. Porque no podía saltarse su palabra. Por eso era tan importante. Y él remarcaba que sí, él era y es el Hijo de Dios, eso lo sabemos, nadie se lo va a quitar, sí, pero vino como hombre. Y cuando él hablaba de sí mismo decía, el Hijo del Hombre. Y por eso era tan importante que entendiéramos que él había venido como hombre, porque solo un hombre podía recuperar lo que el hombre había perdido. ¿Sí? Y volviendo a esa escena con los discípulos, ahora que Jesús está en la tierra, que ha venido a salvar lo que se había perdido, ¿sí os acordáis? Y les está enseñando cómo tienen que hacerlo para vivir en la plenitud de lo que Dios había preparado para cada uno de nosotros. El tiempo se está acabando, porque de aquí poco Él se va a ir a la cruz. Y Dios no se salta su palabra. Eso significa que cuando Él no estuviera, ellos, nosotros, tendríamos que seguir sus pasos. Por eso Jesús dice que nosotros somos los que ponemos las manos sobre los enfermos y son sanados. Por eso dice que nosotros le hablamos a la montaña. Por eso dice que nosotros somos los que debemos creer y que nada será imposible. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Sí? Porque Él nos está enseñando el camino. Por eso esta frustración cuando ve que no pueden sanar al muchacho y dice, ¿hasta cuándo? Traédmelo acá, es decir, os lo vuelvo a enseñar una vez más, venga, que queda poco tiempo, atentos, ¿sí? Así que cuando los discípulos van en privado a Él y le preguntan qué ha pasado, ¿por qué nosotros no lo hemos podido hacer? Una respuesta le da, no 2, ni 3, una respuesta. Jesús dijo que no podían por su... ¿Qué es lo que les había impedido? ¿Os acordáis la palabra exacta? Apistía. No habían podido sanar al muchacho por culpa de su apistía, esa palabra griega que recordemos que no es poca fe, ¿sí? Sino que literalmente es infidelidad, ¿sí? No fueron capaces de mantenerse fieles a lo que Él les había enseñado y dicho, ¿sí? Y también se puede traducir como incredulidad. No fueron capaces, o lo que no fueron capaces de ver. Creyeron más a lo que sus ojos naturales estaban viendo que lo que Jesús les había enseñado y dicho, ¿sí? Y Jesús les dijo, parafraseando todo aquello que vimos en profundidad, podéis repasar, que para deshacernos de esa incredulidad que entra por los ojos, cuando lo que tenemos delante nos está diciendo lo contrario a lo que Dios ya ha dicho, y para ser capaces de mantenernos con esa certeza de lo que esperamos y esa convicción de lo que nuestros ojos naturales aún no están viendo, pero que el Señor nos lo ha enseñado, ¿sí?
O para decirlo en otras palabras, para ver las cosas desde la perspectiva del cielo en cualquier circunstancia, ¿sí? La clave, dijo Jesús, que eran la oración y el ayuno. Amén. Porque la oración está de forma correcta, usada para el propósito que realmente tiene, al igual que el ayuno, hechos de forma adecuada, te llevan a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Hacen que tengas esa perspectiva correcta en cada situación, aunque tus ojos naturales no lo estén viendo, ¿sí? Y lo cual hace que tu fe, esa convicción, esa certeza, sea sobrenatural, por encima de lo natural. Y ya pasamos 2 domingos, el primero y el segundo del año, viendo cuál era esa oración eficaz. No lo vamos a repasar otra vez. Podéis verlo y os animo a que lo veáis en YouTube, porque es súper importante, ¿vale? Pero hoy vamos a entrar de lleno en el ayuno. Ese es el único mensaje, no hay segunda parte. Hoy terminamos, ¿sí? Porque, importante, un ayuno hecho de forma incorrecta solo te va a servir para pasar hambre y probablemente para estar de mal humor. Pero hecho de forma correcta es una de las herramientas más poderosas, combinado con la oración, sobre todo la oración que vimos en la primera parte, para realmente vivir como Jesús espera que vivamos ahora que somos hijos de Dios en Él, ¿sí? Así que no me he roto mucho la cabeza, el ayuno eficaz es como se llama el título de hoy. Pero antes de nada vamos a orar, para que sea Él hablándonos una vez más. Esto era la introducción. Gracias, papá, gracias, Señor, porque eres tan maravilloso. Tienes cosas tan grandes, tan preciosas, tan gloriosas para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que nos des oídos para oír, que abras nuestros ojos, que prepares nuestro corazón no solo para recibir lo que nos quieres decir en el día de hoy, sino para vivir en ello. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos para que seas tú hablando a través de mí. Haz lo que solo tú puedes hacer. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, para comenzar, vamos a ver que el ayuno también es una de esas cosas que Jesús no las da como algo opcional, si te apetece. ¿Sí? Él da por supuesto que debe ser un hábito en la vida de un cristiano. Hay gente que dice, no, es que eso es parte de la ley. ¿Sí? Es el antiguo pacto, hoy ya no tenemos que ayunar. Pero Jesús no dijo eso. Vamos a Mateo 6, 16. Bueno, no os voy a dar tiempo de buscarlo, así que si queréis apuntarlo, porque os voy a dar muchas referencias, ¿vale? Pero en Mateo capítulo 6, empezando por el versículo 16, dice: cuando ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Os aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Es decir, si cuando estás ayunando lo haces para que los demás vean lo espiritual que eres, no te va a servir de nada, ¿sí? Eso es todo lo que vas a obtener. Dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. ¿Sí? Pero tú cuando ayunes, o si es que ayunas. Cuando ayunes. Cuando ayunes, ¿sí? Debe ser algo normal, debe ser un hábito que hagamos de vez en cuando. Y lo primero, aquí nos ha dicho algo clave ya en esta frase. Os aseguro que estos han obtenido toda su recompensa. El primer punto clave para este ayuno eficaz, para que tenga el resultado que tiene que tener, es que el motivo por el cual ayunamos debe ser el correcto. De lo contrario, no te sirve de nada. Eso significa que hay motivos incorrectos. Ahora lo veremos. Así que cuando vas a ayunar algo, o si estás ayunando, algo importante que debemos preguntarnos: ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Necesito demostrar algo a alguien o a mí mismo? ¿Quiero que Dios se mueva y que haga algo por mí? Es muy típico, pero es que yo siempre lo digo. El ayuno no es como una huelga de hambre, en la que digo, yo no voy a comer hasta que Dios haga esto, ¿sí? O a ver si Dios se compadece de mí porque no estoy comiendo y se mueve a mi favor y hace esto. El ayuno no mueve a Dios a actuar a tu favor. Lo vamos a ver, ¿sí? Quizás por eso que estás ayunando, porque quieres ganarte el favor de Dios. O quizás por eso que lo has hecho muchas veces. Todos estos motivos son motivos incorrectos que harán que ese tipo de ayuno no tenga la eficacia que podría tener.
Así que vamos a ver cuál es el objetivo del ayuno correcto. Mateo 9, versículo 14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan, está hablando de Juan el Bautista, y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Aquí los discípulos de Juan, al igual que los fariseos, que ellos mismos lo remarcan, ¿sí?, seguían ayunando de la manera en que se hacía en el antiguo pacto, bajo la ley, donde se trataba de obras, ¿sí? Cuando las cosas se ponían complicadas, lo habéis leído seguro, buscaban el favor, el mover de Dios mediante el ayuno. Por ejemplo, la historia de Esther, ¿os acordáis? Todo el pueblo de Israel va a ser aniquilado y entonces, ¿qué hacen? Se ponen a ayunar para que Dios les dé favor, ¿vale? O, por ejemplo, cuando buscaban el perdón de Dios, rasgaban sus vestiduras, se cubrían en polvo y ceniza y ayunaban para que el Señor se compadeciera de ellos, ¿verdad?, y les perdonara. Esa era la mentalidad del antiguo pacto. Se trataba de hacer sacrificios, de obras. Pero el hecho de que nosotros leamos eso en el Antiguo Testamento no significa que es lo que debamos de hacer ahora, ¿sí? El ayuno, repito, en el Antiguo Testamento era una forma de sacrificio para obtener algo de parte de Dios. Pero ojo, porque ya incluso en aquel entonces no significa que eso fuera lo correcto y que Dios estuviera complacido con ello. Porque más de una vez el Señor hablaba a través de sus profetas y decía cosas como esta, en 1 Samuel 15, 22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. O por ejemplo en el Salmo 51, 16 y 17 dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Pero algo importante, porque a veces decimos: ¿cómo son tan tozudos? ¿No? Tela a nosotros, pero bueno. No podemos olvidar que la plena revelación de Dios nos vino a través de Jesucristo. Y eso no lo tenían en el antiguo pacto. Hasta que Jesucristo no vino, Dios siempre había hablado a través de intermediarios. ¿Sí? Vamos a verlo. Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¿Os dais cuenta cómo Jesús es quien debe definir nuestra teología? Lo acabamos de leer. Nuestro concepto de lo que Dios hace, no hace, su voluntad, su corazón, cómo Él obra, Jesús. ¿Sí? Y hasta Jesucristo, hasta ese momento, lo que acabamos de leer, ellos siempre tuvieron intermediarios. Por eso también dice en 2 Corintios, mirad cómo el pueblo no tenía una revelación completa de Dios Padre, ¿sí? Eso es lo que nos dice, porque recordad que llegó mediante Jesucristo. Estamos en 2 Corintios, capítulo 3, empezando por el 12. Así como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Paréntesis, pues diciendo, ¿sí? Está hablando de cómo Moisés era el intermediario en aquel entonces de Dios y los hombres. Y aún así, eso que ellos podían ver de Dios a través de Moisés era algo que no perduraba. Era algo que se iba disipando, de tal manera que Moisés tenía que cubrirse el rostro para que no vean que ni siquiera eso era algo realmente firme y estable. Para poneros un ejemplo gráfico, estoy segura que en verano todos habéis pasado cerca de un muro de piedra en algún sitio, que está de cara al sol o que le está dando el sol durante todo el verano o unas horas en el verano. ¿Verdad que ese muro de piedra como que absorbe el calor y luego baja el sol por la noche? Y esa noche de verano tú tocas ese muro y sigue estando súper caliente, ¿verdad? Irradia ese calor que ha absorbido del sol. Pero a la que pasan las horas, se va enfriando.
se va enfriando y luego ya desaparece, está frío otra vez ese muro de piedra. Era algo parecido a lo que tenían ellos. Pero en cambio nosotros, bajo el nuevo pacto, ¿sí?, podemos ir libremente, sin intermediarios, yo no tengo que tocar el muro para saber un poquito cómo es el sol, sino que me puedo exponer al sol y recibir directamente esa radiación que transforma mi ser, ¿sí? Lo siento y veo lo que hace en mí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Antes habían intermediarios y ahora no hay intermediarios. Por eso en el versículo 18, no lo he puesto, pero es ese mismo pasaje, 2 versículos más adelante, dice: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, nosotros ya vamos directamente, no tenemos esos intermediarios, pero vamos a lo que tenían antes. Dice, sin embargo, estamos otra vez en lo que estábamos antes, que no hemos acabado de leerlo. 2 Corintios 3, del 12 al 16. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita ¿en quién? En Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Os dais cuenta? ¿Sí? Por eso cuando Dios se hizo hombre, cuando la palabra de Dios tomó forma humana, cuando el Creador vino a los suyos, estos no le reconocieron, porque realmente no le conocían. Y es que no podían, porque la revelación completa de Dios nos vino mediante Jesucristo. Por eso Jesús tenía que corregirles. Veréis que muchas veces les dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Sí? ¿Lo recordáis, verdad? Incluso tuvo que decirles: hey, el enemigo es el que viene a robar, matar y destruir. Yo he venido a que tengáis vida, y vida en abundancia. Y es triste porque esto sucede hoy igual que sucedía en el pasado. Hay veces en las que tenemos delante nuestro la evidencia, la firma del enemigo en una situación, todo lo que tiene que ver con robar, matar y destruir, y muchos cristianos hoy en día siguen atribuyendo esa situación a Dios. Eso ya pasaba entonces, y por eso Jesús remarcaba: hey, que es el enemigo el que viene a robar, matar y destruir. Yo quiero que tengáis vida, ¿sí? Porque no eran capaces ni siquiera de distinguir lo que venía de parte de Dios y lo que no venía de parte de Dios. Tenían a Dios mismo hecho hombre entre ellos, tenían a la verdad en mayúsculas, en persona, y le llamaban hereje. Hacían milagros sanando, liberando a los oprimidos por el demonio, y ellos decían que lo hacía por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Está en Mateo 12, 24, lo podéis leer. ¿Os dais cuenta de la importancia de conocer a Dios personalmente y tener una perspectiva correcta? También vemos en todos estos ejemplos la importancia de un corazón humilde que realmente busca a Dios y que es enseñable. Pues si leéis los evangelios veréis como tanto los fariseos como muchos otros solo escuchaban al Señor para ver en qué cosas no estaban de acuerdo y cómo tender una trampa. Y si tú solo escuchas para ver aquello con lo que no estás de acuerdo, en lugar para conocer a Dios, no te vas a dar cuenta. Puedes tener la verdad delante de ti y no enterarte de nada. Dios mismo vino a mostrarles el camino y ellos lo mataron porque no les gustaba lo que decía. Y vemos que aquí los discípulos de Juan van a preguntarle sobre el ayuno y no entienden por qué los discípulos de Jesús no están ayunando. Pues ellos seguían con esa mentalidad antigua bajo la ley, donde se trataba de obras, donde ayunaban aparte de por todo lo que hemos visto, sobre todo para ser justos y rectos delante de Dios, como los fariseos, que para nosotros hoy los fariseos decimos sinónimo de hipócrita, ¿vale? Un poco así a lo bestia, los tenemos como hipócritas, pero en aquella época los fariseos tenían muy buena reputación, y para el pueblo judío eran los que estaban en mejor posición delante de Dios, eran los más rectos. Y por eso los propios discípulos de Juan dicen: hey, que nosotros, al igual que los fariseos, hacemos esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí?
¿Y recordáis la historia que Jesús dijo sobre el fariseo y el republicano que estaban orando en el templo? En Lucas 18, del 9 al 12 dice: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Interesante, consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En su mente, esas cosas eran las que los hacían justos delante de Dios. Y Jesús nos mostró que no era por obras. ¿Sí? No ayunamos para que Dios nos acepte. No ayunamos tampoco para ser justificados delante de Dios, ni para ganarnos su favor. Ya tenemos todo eso en Cristo. Amén. Gracias a lo que Él hizo allí en el Calvario, gracias a su obra completa, todo eso es nuestra porción en Él. Amén. Ni siquiera ayudamos para que Dios se mueva a nuestro favor, porque Dios ya se ha movido a nuestro favor, ¿sí? Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para que hoy recibiéramos y tuviéramos todo lo necesario para vivir como Él nos manda a vivir. Ya es nuestro. Todo el propósito del ayuno tiene que ver con nosotros viendo de forma clara. Que la correcta perspectiva sea formada en nosotros. Por eso Jesús dijo que la apistía, acordaros, esa incredulidad, la incapacidad de ver como Él ve, eso que provoca que nuestra fe no esté a la altura, no sale si no es con oración y ayuno. ¿Por qué? Pues esto es así porque nuestra carne muchas veces sigue dominando demasiado. Esa voz, entre comillas, de nuestra carne habla más alto muchas veces de lo que debería hablar. Y muchas veces nos está intentando convencer de lo contrario de lo que Dios ya ha dicho en su palabra, de lo que Dios ha establecido. ¿Os pasa? ¿Os pasa alguna vez que leéis sus promesas? Lo que Él dice que sucedería. Y entonces esa vocecilla empieza así, empiezan los peros. Pero entonces, ¿por qué pasó aquello? Y si esto es así, entonces, ¿por qué tal cosa? Y esa voz intenta convencernos. O leemos lo mucho que Dios nos ama y enseguida esa voz se levanta y dice: pero ¿cómo te va a amar? Si te amara, ¿por qué? Y empieza a cuestionar la palabra de Dios. El ayuno es una buenísima manera de quitarle la fuerza a la carne para callar esa voz. ¿Sí? Es súper necesario, porque esa es la voz de lo que éramos antes, es la voz del pasado, no la del presente. Es la voz de la mentira, que se intenta levantar en contra de la verdad de Dios. Y alguien puede estar diciendo: no, pero es que esa realmente no es la voz de la carne, es la voz del enemigo. Tener en cuenta que el enemigo solo puede trabajar a través de nuestra carne y a través de nuestras emociones y de nuestra mente. No puede con el espíritu. ¿Sí? Por eso la mente, las emociones, nuestra carne es su campo de batalla. Esa voz, esa mentalidad, esa perspectiva que todos aprendimos a través de la caída, no a través de Jesús, a través de la caída, eso que viene en el pack, cuando el ser humano decidió que no necesitaba a Dios, allí en el Edén, ¿sí? Todo eso es parte de eso que tenemos que callar. En Romanos 12, del 1 al 2, nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, está empezando ya a hablar de nuestra mente, ¿sí? Sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El ayuno combinado con la oración, porque así como la oración, si la hacemos correctamente, es eficaz también, el ayuno sin oración no sirve de nada. ¿Sí? Si tú ayunas y no estás pasando esos tiempos en la presencia de Dios buscando conocerle,
Estás haciendo dieta o estás pasando hambre porque te apetece, ¿sí? Pero no estás ayunando correctamente. Entonces, esas dos cosas combinadas, ayuno y oración, producen una combinación explosiva en esos tiempos de intimidad con el Señor, y es la mejor forma de convertirnos en esos sacrificios vivos para Dios, es decir, vivimos por Él y para Él, no para nosotros, ¿sí? A medida que esa combinación poderosa de ayuno y oración hacen que nuestra mente sea renovada conforme a la mente de Cristo y nuestra perspectiva sea transformada a la perspectiva del cielo. ¿Me seguís? Y todo eso hace que realmente la palabra de Dios en su plenitud, todo lo que aquí está escrito, cobre vida en nuestra vida, a través de nosotros y a través de nosotros, ¿sí? Pero que quede claro, el ayuno no es lo que te justifica ni te da identidad delante de Dios, no te da identidad delante de Dios, es la obra completa de Cristo la que ya ha hecho eso. El ayuno nos ayuda a renovar nuestra mente para poder vivir en todo lo que Cristo ya preparó para nosotros, ¿sí? Así que vemos que los discípulos de Juan le preguntan, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no tus discípulos lo hacen, ¿vale? Los discípulos de Jesús no podían ayunar, porque el motivo por el cual ellos habían aprendido a ayunar, ¿sí? Juan y sus discípulos y los fariseos en el pasado, no tenían nada que ver con la realidad de por qué Jesús estaba ahí y el propósito que tenía, y por el motivo por el cual ellos tenían que ayunar. Y Jesús responde, Mateo 9, del 15, versículo 15 en adelante, ¿acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Y atentos, porque es importante que veamos lo que va a suceder ahora. Porque Jesús era un maestro, es el maestro, sí, con mayúsculas, y cuando comienza, a veces lo hace, si os fijáis, le pregunta una cosa y se va, parece para nosotros como que se ha ido a otro sitio, ¿no? Y empieza a hablar de otras cosas que a simple vista parece que no tienen ningún sentido, ninguna relación. Pero lo que el Señor hacía muchas veces, como buen maestro que es que tomaba cosas cotidianas, que para ellos eran lo más normal, ¿sí? Para intentar explicarles realidades espirituales que ellos no entendían y no comprendían, ¿sí? Y esto es lo que va a hacer ahora. Ahora pone dos ejemplos de por qué aún los discípulos no pueden ayunar. Dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nuevo, porque el remiendo fruncirá el vestido y la ruptura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se echarán a perder. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. A través de estas comparaciones, Jesús está revelando el poder y el propósito del ayuno. El vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Y él, hemos visto, lo dice en Hebreos 10:20, es el camino nuevo y vivo. También nos dice la palabra que él lo ha hecho todo nuevo. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado, ¿verdad? También nos dice que es el que nos trae el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué tus discípulos no hacen lo que nosotros hacemos? Jesús está diciendo, porque vosotros aún estáis en lo viejo y yo traigo algo nuevo. Y cuando ellos ayunen, lo van a hacer con una forma y un propósito completamente nuevos. No podemos tomar lo viejo e intentar mezclarlo con lo nuevo, porque todo se arruinaría. Es decir, no podemos tomar esa vieja mentalidad, esa vieja naturaleza, esas formas del antiguo pacto y mezclarlo con el vino nuevo, porque son incompatibles. Todo se arruina si hacemos eso. No podemos tomar esa mentalidad legalista, antigua, los motivos antiguos e intentar juntarlo con lo nuevo. ¿Sí? Entonces, no hay que ayunar, ¿no? No ha dicho eso, ha dicho sí, dijo, ¿sí? Pero en aquel día, cuando lo hagan, ¿sí? Cuando él ya no esté en carne y hueso con ellos, entonces ayunarán. Pero fijaos que el motivo y el propósito serán completamente nuevos. Ya no será para ser cualificados o para autojustificarse delante de Dios. Mirad, no lo vamos a leer ahora por falta de tiempo, pero os animo a que leáis Isaías 58.
especialmente del versículo 3 al versículo 9, todo entero, ¿vale? Isaías 58 del 3 al 9, no lo vamos a leer entero, pero os voy a leer dos versículos que salen aquí. Isaías 58 en el versículo 3 dice: y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tienes en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? ¿Sí? El pueblo de Dios reclamando de Dios, porque el ayuno por el motivo incorrecto, hecho por el motivo correcto, no sirve de nada. Lo estamos viendo, ¿no? Y ya entonces esto sucedía y no servía de nada. Y luego dice en el versículo 4, Isaías 58, 4, dice: ayunad, pero no como lo hacéis ahora, ¿sí? No como ahora lo hacéis. Y si leéis todo del tirón, del 3 al 9, veréis que el ayuno correcto es el que hace que nuestro corazón se alinee con el suyo. Es el que hace que la mente de Cristo sea formada en nosotros y que veamos a las personas, veamos las circunstancias desde la perspectiva del cielo, con el corazón del cielo, ¿sí? Muy bien. Deberes. Isaías 58, del 3 al 9. Así que, si Jesús dijo que este tipo de incredulidad, de infidelidad, esto de no ser capaces como Él ve, no sale si no es con oración y ayuno, esto nos habla de que el beneficio principal del ayuno es que transforma nuestra perspectiva, ¿sí? Te ayuda a ver las cosas de forma clara y forma intensamente de Cristo. Y tal y como tú veas, tú andarás, ¿sí? No va a transformar a esa persona. Da igual que te mates a hambre para que el Señor transforme a esa persona, te va a cambiar a ti y la vas a ver diferente. No va a transformar así esa situación, te va a dar sabiduría, te va a dejar verlo desde la perspectiva del cielo y ahí vas a ver el mover de Dios, porque tu incredulidad no estará por el medio. ¿Sí? Muy bien. Así que el ayuno no tiene nada que ver con las obras de la ley, sino con recibir revelación, con que nuestra fe se levante, ¿sí? Porque de repente vemos con claridad y tenemos esa certeza y esa convicción de cómo son las cosas, que son como Dios las dice, no como mis ojos naturales las están viendo, ¿sí? El ayuno no mueve a Dios, sino que te mueve a ti de en medio. Mueve tu vieja mentalidad, tus razonamientos, tu carne, tus impulsos, para que puedas ver con claridad y puedas vivir en el Espíritu. ¿Sí? Porque hay una guerra entre la carne y el Espíritu. Pablo lo describe súper bien en Gálatas. En Gálatas 5, de 16 al 18 dice: así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Hay gente que dice: no, es que es imposible. Es imposible si vives en la carne, tienes que vivir en el Espíritu. ¿Sí? Y termina el capítulo diciendo en Gálatas 5, del 24 al 25: los que son de Cristo Jesús, ¿hay alguien aquí de Cristo Jesús? Amén. Han crucificado la naturaleza pecaminosa, en algunas traducciones dicen la carne, ¿sí? Con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, ¿sí? El ayuno nos ayuda precisamente a esto, a crucificar la carne, a crucificar y matar y rematar esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? A obtener la perspectiva correcta siendo guiados por el Espíritu de Dios, no por esa carne. El ayuno nos libera de nosotros mismos, lo cual hace que sea mucho más fácil, que esa mente sea renovada y que podamos ver las cosas y seamos guiados por el Espíritu. ¿Amén? Amén. Así que, segundo punto, pero tranquilos que era el principal. Era el principal, el más importante, y los siguientes son súper cortos, ¿vale? Algo que tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Punto número 2. El propósito del ayuno correcto es recibir revelación. Que nuestros ojos sean abiertos y ver con claridad desde la perspectiva correcta. ¿Sí? Ese es el propósito del ayuno. Nos ayuda a crecer en esa unión con Cristo. Entonces, ¿por qué los discípulos no podían ayunar mientras Él estuviera con ellos? Porque si el ayuno se trata de aprender las formas de Cristo,
nos ayuda a alinear nuestro corazón con el suyo, a tener su mentalidad, a ver las cosas como Él las ve. Ellos tenían al Maestro ahí en carne y hueso con ellos, ¿sí? Por eso no podían ayunar. Pero llegaría el día en que el novio sería quitado, ¿sí? Y entonces dice que sí, que deberían buscarle intencionalmente e intensamente de esa manera. ¿Amén? Amén. El ayuno sencillamente nos impulsa a lo que vimos en el primer mensaje de esta trilogía, ¿sí? Conocerle íntimamente y vivir en esa unión con Cristo. Como decía Pablo magistralmente en Filipenses 3 del 8 al 9, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios, basada en la fe. ¿Amén? El ayuno es la mejor forma de suprimir la carne, esa voz, sus deseos. No es por obras, sino creciendo en esa unión con Él, ¿sí? Alineando nuestro espíritu con el suyo, dejándonos moldear por Él. Por eso Jesús nos decía que cuando lo ayunemos no lo hagamos para ser vistos, porque el beneficio del ayuno es algo interior, es algo personal, es algo que te edifica a ti, que te transforma a ti, no tiene nada que ver con los que nos rodean, ¿sí? Pues estos dos puntos son los más importantes. Y de verdad, ahora súper mega rápido para terminar, vamos a ver, ¿pero qué es el ayuno exactamente? ¿No? ¿Y cuándo ayunar? Así que, punto número 3, ¿qué es exactamente el ayuno? El ayuno es literalmente abstenerse de comida. Comida, no agua, ¿sí? Vemos que, si os fijáis, Jesús en el desierto ayunó 40 días y 40 noches de comida, no de agua. Por eso dice que tuvo hambre. Y por eso una de las tentaciones del enemigo fue: convierte esas piedras en pan, porque ayunó de comida, ¿sí? Ahora bien, no es necesario que específicamente sean 40 días. No. De hecho, el tiempo no es tan importante como el motivo. ¿Por qué lo estás haciendo? Puedes hacer un ayuno de un día, un solo día, y que sea más eficaz que un ayuno de una semana si no lo has hecho por el motivo correcto. Si en algún momento en tu mente comienzas con pensamientos como: no, es que si no son tantos días, o si no llego a tantos días no sirve, error, ¿sí? O sea, alarma roja gigante que te está diciendo que no lo estás haciendo por el motivo correcto, ¿sí? Así que reenfoquémonos. ¿Por qué estamos ayunando? Se trata de transformación, de crecer en unión con Él, de conocerle. Por lo tanto, incluso si comienzas un ayuno y por lo que sea, a los 2 días, por el motivo que sea, antes del tiempo que sea que te había establecido, tienes que romperlo. Atención, que no estoy justificando la carne, le estoy diciendo que tenga que ser así, ¿vale? No estoy dando motivo porque la carne siempre se va a levantar en contra. No le apetece que hagas eso, ¿sí? Pero si estás haciendo el ayuno porque pasan cosas y de repente tienes que romperlo, si lo estás haciendo por el motivo correcto, no vas a sentir condenación. Porque no se trata de obras ni de sacrificios. ¿Me seguís? Si eso sucede, da gracias a Dios por lo que has aprendido en Él, por esos momentos en los que has crecido en Él, y cuando puedas, vuelves otra vez. No pasa nada, ¿sí? Porque no se trata de tengo que ayunar. Es un privilegio, y cuando se hace bien se disfruta. Sí, aunque parece como que... Eso no significa que digo que la carne no se vaya a levantar, no se vaya a quejar, porque la tenemos demasiado consentida, ¿sí? Y dicho esto, seguramente alguien está pensando: uff, ¿no comer nada de nada? Si yo no como nada en un día me muero. Sí, pero eso ya nos estábamos diciendo que la carne esta la tenemos tan mimada que ya se está quejando, solo de pensar en ello, ¿sí? Lo que puedes hacer, por ejemplo, es comenzar ayunando una sola comida. Puedes ayunar una sola comida, es decir, me salto la cena y ese tiempo que yo paso para prepararme la cena o para cenar,
lo paso en la presencia del Señor, buscando conocerle y crecer en ese tiempo de intimidad con Él, ¿sí? Otra opción sería un ayuno parcial. Oficialmente un ayuno parcial no es un ayuno, porque comes alimentos, ¿sí? El ayuno de Daniel, que a todos nos encanta porque se come, ¿sí? Realmente, oficialmente no es un ayuno, pero sí que es una cosa, es un ayuno parcial. Le vamos a poner el ayuno, pero realmente es parcial, porque comes, pero lo que haces es, te privas de ciertos alimentos que son como caprichos a la carne, que satisfacen tu carne. Entonces, eso es un ayuno que es más fácil de seguir, ¿vale? Y seamos sabios, hay gente que por motivos de salud no puede ayunar. Recuerda que no es cuestión de obras, no pasa nada, ¿sí? No hace falta ni que te vayas justificando, no es que yo no puedo. ¿Qué le importa a los demás? El ayuno es algo entre tú y el Señor, ¿sí? Entonces, si esto es lo que sucede, puedes dejar a un lado lo que alimenta tu carne y dedicarle ese tiempo al Señor, a conocerle. No sería oficialmente un ayuno estrictamente, pero por ejemplo podrías ayunar redes sociales, podrías ayunar telenovelas, podrías ayunar videojuegos. No sé, eso que sabes que alimenta tu carne y que te aparta de conocer al Señor de forma íntima y personal, ¿sí? Muy bien, pues ahora que sabemos qué es el ayuno, ¿cuándo ayunamos? ¿Cuándo hay que ayunar? Hay muchas congregaciones que proponen siempre ayunos colectivos. Nosotros también hace un tiempo empezábamos el año con el ayuno de Daniel, porque era como el más fácil de llevar, ¿sí? Y no está mal hacer eso, pero el ayuno no puede ser impuesto. No se trata de hacerlo por obligación ni de porque es que ahora tengo que hacerlo porque todos están ayunando. No sirve de nada eso, ¿sí? Entonces, el ayuno puede ser, o bien, por un lado, guiado por Dios, esos son los mejores. Cuando el Señor te lleva a ayunar, suelen ser los que se hacen con más facilidad y los que traen menos dificultad, ¿vale? No digo que la carne siempre está ahí quejándose, pero son los más placenteros. De hecho, Jesús, vemos que fue guiado por el Espíritu al desierto para ayunar. No digo que fuera fácil porque fueron 40 días y 40 noches, ¿sí? Pero vemos cómo fue el Señor mismo en Mateo 4, que fue guiado por el Espíritu de Dios. Y luego, si el Señor no pone en nosotros, ¿puedo ayunar? Si el Señor no siento que me esté llamando a ayunar, pueden hacer de uno mismo. ¿Cuándo? Cuando la motivación es la correcta, ¿sí? Cuando lo que quieres es reprimir las cosas de la carne, acallarlas, quitarle ese dominio, ese trono a la carne y crecer en esas cosas del Espíritu en unión con Cristo, ¿sí? De manera que tus ojos sean abiertos, veas con claridad, recibas revelación y le conozcas mejor. Y para ello, el no complacer la carne y centrar tu atención en el Señor, en esos momentos de oración, repito, tiene que estar unido con la oración para conocerle, es lo que realmente te transforma y lo que te ayuda a vivir en esa plenitud de lo que queremos, ¿sí? Ya lo hemos visto qué es, cuándo lo podemos hacer y recordar la oración hecha de forma correcta, como vimos en los anteriores mensajes, por favor, repasarlos, meditar en ellos, ¿sí? Cuando la combinamos con el ayuno, es una combinación súper poderosa, que no solo te va a transformar a ti y tu vida de una forma increíble, de manera que vas a ver las cosas distintas, sino que al ver con claridad podrás orar con autoridad, podrás realmente traer el reino de los cielos a una situación, porque no vas a permitir que eso que estás viendo en lo natural pueda más que lo que el Señor te ha mostrado, que la mente de Cristo en ti. Amén. Entonces es cuando podremos hacer aquello que Jesús dijo. Cuando dijo que, ¿por qué no lo habían podido sanar? En Mateo 17:20, Él les dijo, por vuestra apistía. Porque en verdad os digo que si tenéis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Queremos ser capaces de vivir de esta manera? Donde cuando nos encontramos frente a unas situaciones que intentan
sacudir nuestro mundo o el mundo de alguien a quien tenemos alrededor, podamos mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha mostrado, podamos ver las cosas desde la perspectiva del cielo y hacer lo que Jesús haría si estuviera aquí, que lo está en nosotros, ¿sí? Pues estoy convencida que si realmente meditamos en lo que el Señor nos ha estado diciendo en estos últimos mensajes, si lo ponemos en práctica, no sirve de nada meditar y luego no ponerlo en práctica, ¿sí? Si lo ponemos en práctica, vamos a ver cómo este 2026 va a haber una explosión de estas de salida, o ese cohete que se incendia y sale, porque lo que Dios quiere hacer a través de ti es tan grande que nunca te lo has ni imaginado, no ha pasado ni por tu mente. O sea, si tú crees que tus sueños son grandes, entrégaselos al Señor y vas a ver lo que son sueños grandes, porque lo que Él puede hacer a través de ti es algo que ni siquiera en la mente humana ha sido capaz de concebir, ¿sí? Así que yo os animo a que lo pongamos en práctica, a que busquemos principalmente conocerle, que no nos dejemos nublar tanto por esa pistía. O sea, pasa algo y ya toda nuestra atención está en ese problema. Cualquier cosa hace que nuestra atención se desvíe de lo que verdaderamente importa. Busquemos conocerle, busquemos crecer en esa unión, que su mente sea formada en nosotros y aprovechemos estas herramientas como el ayuno, que harán que el cambio sea mucho más rápido. ¿Amén? Amén. Te damos gracias, papá, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tienes tantas ganas, Señor, de moverte en nosotros, a través de nosotros, más incluso de lo que nosotros queremos a veces. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender que tenemos que hacer nuestra parte para que no haya ningún obstáculo a que tu amor y tu poder sean manifestados en esta tierra. Gracias por todo. Nos ponemos en tus manos y yo te pido, Señor, no nos dejes tranquilos si no ponemos en práctica estos mensajes. Sé tu Santo Espíritu hablando en nuestro corazón, inquietando nuestro corazón, para que realmente comencemos a buscar el vivir la plenitud de lo que tú tienes para cada uno. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén.